El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego se recoge, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el quinto miércoles de Pascua. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. En la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 a 6, nos encontramos ya con una cuestión de circunstancia que va a empezar a dividir a la comunidad desde el punto de vista de la perspectiva de la religión. En el comienzo del fragmento aparece planteada la cuestión que tanto interesó y turbó a los primeros discípulos. ¿Hace falta la circuncisión para salvarse? Pablo y Bernabé responden decididamente que no. Pero, ¿y si los que dicen lo contrario contarán con el aval de las columnas de la iglesia de Jerusalén? De ahí viene la solución: ir directamente a Jerusalén. Allí, tras un viaje en el que cuentan sus éxitos apostólicos, suscitando una gran alegría a todos los hermanos, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y demás responsables, y encuentran la misma oposición que hallaron en Antioquía por parte de los fariseos convertidos. Su tesis es la típica de los judaizantes, contra los que Pablo tendrá que luchar durante mucho tiempo. Sobre todo lo podemos constatar en Gálatas 5, 6, 12. Para estos, la ley de Moisés tenía una validez perenne, es decir, para siempre, y por consiguiente también tenía que ser impuesta a los convertidos del paganismo. La cuestión es seria, más de lo que nosotros, hoy cristianos del siglo XXI, nos podemos imaginar. De ahí que se convoque una reunión a la que asisten los apóstoles y los demás responsables. Aquí encontramos el primer concilio, la primera reunión de la iglesia oficial. Según una variante occidental del texto original, asistieron también el conjunto de los hermanos. Son las premisas del celebérrimo concilio de Jerusalén. Ya vemos a la iglesia reunida en perspectiva de análisis, de apertura, de encontrar, de buscar la voluntad de Dios. La primera reunión oficial de la iglesia para resolver una cuestión grave de la que podía depender la difusión de la palabra de Dios entre el mundo pagano. Sobre esta reunión se han derramado ríos de tinta, en parte por la dificultad de armonizar los datos de Lucas con los de Pablo. Con todo, la importancia de la reunión es ineludible
y sus resultados altamente positivos, porque de ahí ya se va a desprender un criterio común para el permanecer unidos a Cristo Jesús y por lo tanto a la iglesia, tal y como nos lo dice el mismo Jesús en el Evangelio. Es necesario permanecer unidos a la vid, ¿verdad? Como los sarmientos para poder dar fruto. La frecuente repetición en pocos versículos del verbo permanecer hace comprender de inmediato que es la palabra clave del fragmento. Si en el capítulo 14 comienzo del discurso de despedida, se pone el acento en la partida de Jesús y en la inquietud de los apóstoles, ahora aparece en la comunión profunda, real, indestructible, que hay entre Él y aquellos que creen en Él. Aunque va a enfrentarse con la muerte, Jesús sigue siendo para los suyos la fuente de vida y de la santidad. Producir fruto. Más aún, precisamente yendo al Padre pone la condición para poder permanecer siempre en los suyos. Y no olvidemos que permanecer es identificarse, es reconocerse, es entrar en relación profunda, es vivir uno dentro del otro y el otro dentro de uno. Jesús, sirviéndose de una comparación, habla de sí mismo como de la vid verdadera, una imagen que ya había usado a menudo los profetas para describir a Israel. La vida fecunda recibida reservada a los amorosos cuidados de Yahvé. Jesús se presenta como el verdadero pueblo elegido que corresponde plenamente a las atenciones de Dios. Por otra parte, se identifica con la sabiduría de la que se había escrito que como vid ha producido brotes, flores y frutos. Con esa imagen quiere explicar por consiguiente cómo es la extraordinaria realidad de la comunión vital con Él que ofrece a los creyentes, qué compromiso incluye esta y cuáles son las expectativas de Dios. Jesús es el primogénito de una humanidad nueva en virtud del sacrificio redentor en la cruz. Él es la cepa santa de la que corre a los sarmientos su misma linfa vital. Quien permanece unido a Él puede dar al Padre el fruto del amor y dar gloria a su nombre. A continuación, para que este fruto sea copioso, el Padre Viñador realizará todos los cuidados, corta los sarmientos no fecundos y poda los fecundos. Esta obra de purificación se va realizando cuando la palabra de Jesús, acogida en un corazón bueno, se va llevando a cabo, se va practicando. Entonces esta palabra guía las acciones del ser humano y lo hace amigo de Dios, cooperador en su designio de salvación, colaborador de su gloria. Permanecer en Jesús significa permanecer en Dios y darnos cuenta que la esencia, el ADN de cada hombre y de cada mujer que permanecen en Cristo Jesús es el ADN de Dios en nuestra vida. Es necesario caer en la cuenta de que el cristianismo no es solo un mensaje, sino una vida. No es una religión, sino el encuentro con una persona, con Jesucristo. No afecta solo a la mente, sino que nos hace dar un salto cualitativo en el orden del ser. ¿Sí? Este encuentro con Jesucristo cambia, transforma nuestro ser. No es solo algo iluminador, sino transformador. Una persona que va haciendo conciencia de ser el sarmiento de esa vid, se va dejando transformar para dar buen fruto. Es la vida divina derramada en nosotros por Cristo, que vivifica nuestra existencia gracias a la comunión con Él. ¿Quién puede darnos la vida divina? La participación en la vida inmortal, una vida más allá de la imaginación, sino Dios mismo.
¿Quién puede darnos vida eterna a pesar de las podas que hay en nuestra vida, sino Dios mismo? ¿Quién puede hacernos dar frutos de vida eterna, ¿sí?, aquí en este mundo, sino Dios mismo? No se puede subir al cielo, solo se puede recibir lo que del cielo nos ha dado, lo que del cielo viene, lo que del cielo ha bajado. Y ese es Cristo Jesús, el que conoce al Padre, porque vivía con Él. Y podemos recibirlo estando en comunión con Cristo, la vid, y con los hermanos, los otros sarmientos. El Padre da la vida al Hijo y el Hijo transmite a los que están unidos a Él la vida. Esa es la realidad que lo transforma todo, absolutamente todo. La vida del ser humano cobra sentido pleno, total, absoluto, en perspectiva de resurrección, desde la comunión con Cristo, desde el permanecer en Él. ¿Alguna vez hemos pensado en la unicidad de la vida divina? Esa expresión puede parecernos a veces vaga, dado que no es verificable con instrumentos humanos. Pero es decisiva, porque es la razón de nuestro ser hijos de Dios, de nuestra vida definitiva con Él, una vida que será vida de familia, con la inaccesible y gloriosa Trinidad, puesto que ahora somos consanguíneos suyos. El punto de soldadura insustituible entre lo divino y lo humano sigue siendo Jesús y la comunión con Él. Esa relación simbiótica que no se puede cortar. Jesús es insustituible para nuestra vida de hijos de Dios. Él nos convierte en un sarmiento sano con su palabra. Él nos hace llegar a la linfa vital de la inmortalidad, una linfa que viene de la eternidad y sumerge en la eternidad. Suprema belleza de la fe, grandioso panorama el de una vida divinizada, la vida que vivimos ya ahora porque formamos parte de la vid. Somos los sarmientos de los cuales Dios nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo esperan frutos de santidad y de caridad aquí en la tierra. Paz y bien.